Muy buenas tardes, damas y caballeros. En nombre de la bancada parlamentaria Renovación Popular y de su organizador, el señor congresista almirante Jorge Montoya Manrique, les damos la más cordial bienvenida a todas las autoridades académicas, políticas, empresariales que nos honran con su gentil presencia. En este sentido, vamos a dar inicio al foro Batalla Cultural al Globalismo Internacional y el enfoque de género en la gestión del Estado. Esta actividad tiene como propósito generar un espacio de debate, discusión y propuesta sobre la problemática de la infiltración de la ideología de género en la agenda social y políticas públicas del Estado, utilizando al globalismo internacional como eje para influir en la educación, los valores tradicionales y la administración del Estado. Los invitamos a ponernos de pie para entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. ¡Viva el Perú! Seguidamente vamos a dar inicio al programa previsto para la fecha. Invitamos a la inauguración del presente evento a cargo del señor congresista almirante Jorge Montoya Manrique, a quien recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Quiero empezar esta breve intervención agradeciendo la presencia de las distinguidas personalidades que se han dado cita a este evento académico que organiza la bancada parlamentaria de Renovación Popular.
con el propósito de dar a conocer nuestros valores postulados políticos frente a los principales problemas de la sociedad actual. Nuestro propósito es advertir a la sociedad peruana respecto de los peligros que conlleva la infiltración de la ideología de género en la agenda social y las políticas públicas del Estado, utilizando el globalismo internacional como eje para influir en la educación, los valores tradicionales y la administración del Estado. Al respecto, sostenemos que la globalización está erosionando la diversidad cultural de nuestros pueblos, provocando la pérdida de identidad cultural, la homogeneización de las formas de vida y de la concentración del poder en manos de unas pocas corporaciones u organismos internacionales con una agenda cargada de beneficios particulares extraños al interés nacional. El globalismo está promoviendo la introducción de valores ajenos a nuestra realidad, destruyendo los valores tradicionales y la cohesión social. La batalla cultural al globalismo internacional también es relevante en el contexto del enfoque de género en la gestión del Estado. El enfoque de género que busca en apariencia promover la igualdad y eliminar las desigualdades y discriminaciones basadas en el sexo. Sin embargo, esta perspectiva ha sido invadida por concepciones apoyadas en agendas ideologizadas que pretenden introducir valores ajenos a nuestra cultura y la conformación de nuestra sociedad, lo que constituye una amenaza a las estructuras familiares tradicionales y socava la identidad cultural. Esta infiltración ideológica llega a nuestra sociedad como una especie de caballo de Troya que pretende desde el plano legislativo introducir políticas abortistas, el matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción de niños, el aberrante manoseo de los contenidos educativos introduciendo falsos valores y criterios sexuales que pueden provocar precocidad y desorientación, así como el llamado lenguaje inclusivo que ha venido a distorsionar la escritura, la redacción oficial y las comunicaciones. En este sentido, el enfoque de género resulta ser una imposición externa y una amenaza a los valores culturales y tradiciones, atentando contra la soberanía e identidad nacional. Este enfoque puede ignorar los problemas y las desigualdades que enfrentan los hombres y mujeres, limitando el diálogo y la comprensión mutua. En los últimos años, las políticas de igualdad de género han contribuido a crear estereotipos contra el varón, a quien se le preconsidera como agresor, maltratador y violador, y lo que se manifiesta en una frondosa legislación punitiva contra el hombre. Por ejemplo, en el derecho de familia, el hombre ha perdido de antemano cualquier conflicto en el ámbito familiar, ya que existe un sesgo preconstituido contra el varón, lo que conduce a un menoscabo legal y condiciones judiciales altamente discriminatorias. Consecuentemente, se ha dejado de atender otros problemas más urgentes y relevantes para la sociedad, como es la lucha contra la criminalidad, la delincuencia común y la permanente amenaza de los enemigos de la democracia que de manera transversal socavan la soberanía del Estado, pretenden la toma del poder y vienen trabajando sostenidamente ideas secesionistas del territorio nacional, como es el caso de Evo Morales en Puno. También tenemos que el enfoque de género está impulsado por una agenda ideológica que busca perforar las instituciones tradicionales y promover una agenda politizada en favor de una minoría, lo que degrada los roles y estructuras tradicionales que son fundamentales para la estabilidad y el funcionamiento de la familia y la sociedad en general. Finalmente, hemos identificado 4 factores negativos y contrarios al interés nacional que el globalismo internacional acarrea y viene afectando a nuestro país. El primero de ellos, la pérdida de soberanía. Limita la autonomía y soberanía de los Estados nacionales al participar en acuerdos y organizaciones internacionales. Los países están obligados a ceder parte de su poder de toma de decisiones y seguir normas y regulaciones impuestas por otros actores internacionales, como sucede actualmente a nuestro país con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El segundo punto, desigualdad económica, que favorece a los intereses de determinadas potencias internacionales, acentuando la brecha económica donde los acuerdos comerciales internacionales benefician principalmente a las grandes corporaciones y a los países más industrializados, dejando a los países más vulnerables en desventaja y perpetuando la desigualdad global. El tercero, promover una homogeneización cultural en desmedro de las culturas y tradiciones locales. Y el cuarto, desigualdad política. El globalismo internacional favorece a un pequeño grupo de instituciones políticas y económicas dominantes, favoreciendo el desarrollo de agendas ajenas a nuestra realidad. De esta forma estamos contribuyendo al debate de estos importantes temas para la cultura política del país, donde hemos perdido importantes espacios que han sido capitalizados por la progresía local e internacional, al extremo que hemos visto copados guetos universitarios, sindicatos, gremios profesionales, entre otros tipos de organizaciones sociales,
por ideologías totalitarias de orientación política marxista que tratan de introducir en nuestro país ideales ajenos a nuestra realidad y contrario a las ideas libertarias y al ejercicio de la vida democrática constitucional de nuestro pueblo. Quiero agradecer a los expositores que hoy nos acompañan, todos ellos de reconocido prestigio personal y académico, que han acudido a nuestro llamado de manera desinteresada, prestos a contribuir con sus conocimientos y reflexiones a esta lucha cultural que estamos emprendiendo desde la causa libertaria y democrática que tiene a Dios, la patria y la Constitución como emblemas. En este contexto finalizo mi intervención haciendo un llamado a los sectores democráticos de la derecha peruana para unirnos en el propósito constante de una construcción cultural a favor de la libertad, la vida, la familia y los valores tradicionales del pueblo peruano. Con lo que declaro inaugurado el presente foro académico, esperando se logren alcanzar los altos objetivos propuestos para esta actividad de difusión cultural y política. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, almirante Jorge Montoya. Seguidamente queremos saludar y destacar la valiosa presencia de algunos de nuestros invitados. Nos acompaña el almirante José Cueto Acerbi, congresista de la República. Está la doctora Gerí Gloria Ramón Rufner Revega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El señor Javier Manzanares, expresidente de Telefónica del Perú. El señor Carlos Ibáñez, asesor de la Embajada de España. El excongresista Carlos Tubino. El señor Víctor Andrés Ponce, director del portal El Montonero, y el señor Ludwig Meyer, presidente del patronato RIMAC, entre otras destacadas personalidades, y que estaremos mencionando a lo largo del evento. Seguidamente vamos a dar inicio al primer tema de este foro: el globalismo internacional y la ideología de género en la agenda pública del Estado. Presentamos a nuestro primer expositor, el doctor Javier González Olaechea Franco, de quien vamos a mencionar algunas breves notas biográficas. PhD en Ciencia Política, experto en Gobierno e internacionalista, conferencista, consultor e investigador y columnista. Licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina. Posgrado en Administración de Gobierno por la ENA de Francia. Examen filosófico doctoral y PhD summa cum laude en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Ex asesor de los despachos ministeriales de Trabajo, Presidencia del Consejo de Ministros, Interior y Energía y Minas. Es catedrático de San Marcos, la Academia Diplomática, la Universidad de Lima y el CAEN. En las materias de Ciencias Políticas, Teorías del Estado, Filosofía Política, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y autor del libro Perú, Destino, una visión de país. Lo recibimos con fuertes palmas para una intervención de 15 minutos. Muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras, señor congresista Montoya, para agradecerle la fineza de convocarme, a mi amigo Juan por coordinar la presentación, la presencia de mi amigo, el almirante y congresista Cueto, de muchos, casi todos amigos que están en la primera fila, que sería muy largo enumerar, destacando a quien no conozco, la señora rectora de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias por venir, una vieja casa en donde yo enseñé hace 40 años aproximadamente. Yo le propuse a Juan un título distinto y era Valores y retos frente al globalismo. Y es a lo que me voy a dedicar en los próximos 15 minutos, teniendo el reloj aquí para no pasarme de ellos. El globalismo es una realidad y se está transformando. Y es una realidad no muy antigua, podríamos decir
acaso no más de 200, 250 años, en donde los países se fueron relacionando tanto en lo comercial, relaciones políticas, a relaciones diplomáticas, un poco antes con el establecimiento de la primera Cancillería estable, la Cancillería de Venecia, y así sucesivamente fueron conformándose las relaciones internacionales que influenciaron en lo que hoy concebimos como globalismo, que no es lo mismo que sistema internacional. El sistema internacional, podríamos decir, se funda con el Tratado de Versalles, después de las negociaciones de París en 1918. Este tratado se suscribe en 1919 y acontecen la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ha sido reconfigurada por el pensador e historiador galo Ferdinand Braudel, que consideró que había una gran guerra porque al medio la amnistía o la paz mal lograda con la poca vigencia y la caída, por así decirlo, de la Liga de las Naciones, pues no hubo dos guerras, sino una gran guerra. Pero esta suerte de globalismo pone en tela de juicio, en su condición asimétrica, no todos los actores son estados, sino también hay actores políticos que intervienen en estas relaciones políticas, económicas, financieras, comerciales y demás, ponen en tela de juicio algunos paradigmas desde la asimetría, porque se suponía, después de la Segunda Guerra Mundial, que se iba a generar un orden internacional, un orden que nació mal porque fue concebida las Naciones Unidas con una inequidad de natura, que es la conformación del Consejo de Seguridad con 5 votos permanentes y 10 de carácter regional que van rotando. Pero además de este globalismo, habría que preguntarse por qué pone en tela de juicio en los últimos 20 años aproximadamente los valores fundamentales de la naturaleza humana de esta guerra cultural a la que estamos enfrentados. Una suerte de relativismo axiológico en donde los valores, la axiología, están puestos en duda y en algunos casos frontalmente siendo combatidos desde muchas partes, y no solamente desde la política, sino desde el lenguaje, desde la literatura, desde las prácticas sociales, hasta de las formas de convivencia humana. Un viejo proverbio sufí dice: encuentra la respuesta en el origen de la pregunta. Encuentra la respuesta en el origen de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde nacen todos estos relativismos sociales? La respuesta está entonces en los autores que fueron concibiendo el relativismo, por un lado, y negando ciertos valores existenciales. Podríamos citar a dos y no detenernos en ellos. Nietzsche decretó la muerte de Dios, por un lado, recordemos bien, y por otro lado, Gramsci, recogiendo las viejas tesis que encontramos en la República de Platón, enfatiza que la educación es lo principal y que hay que, en otras palabras, asaltarlas para que 2 generaciones después, sin las armas, las nuevas personas piensen como han sido conducidos a pensar. Entonces, la respuesta está allí. Ha sido sembrada, ha sido cultivada y hoy está siendo cosechada por una gran parte de personas que, ignorando o no, jóvenes y no tan jóvenes, este relativismo los conduce a una crisis de valores sistémica. Y digo sistémica porque no hay espacio ni a nivel nacional, y como bien lo ha señalado el señor congresista, ni a nivel internacional, dentro de los sistemas y subsistemas internacionales en donde no se haya infiltrado, llámese en la agenda de género o llámese en las propias sentencias de organismos jurisdiccionales en donde
hemos cedido soberanamente en su momento espacios de poder en tanto que ratificamos los tratados internacionales conforme a las convenciones de Ginebra. Ahora bien, estamos asistiendo a una transición. Estamos asistiendo a la transición de una era de cambios a un cambio de era. La era que yo denomino disruptiva. No es el maquinismo industrial de la tercera revolución que nació con Watts en 1805, con el vapor y demás. La era disruptiva significa, y la disrupción se explica fundamentalmente en dos idiomas principales, el francés y el inglés. Recién hace pocos años estamos utilizando el término en el Perú. Se explica porque rompe con los paradigmas y pilares que sostienen a los sistemas preponderantes. De ahí la disrupción. Y la naciente era disruptiva está originada, causada por la confluencia de una tríada: la inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicación y la bioingeniería. Esta era disruptiva, que ya lleva aproximadamente 40 años desarrollándose, pone por la vía de los avances tecnológicos exponenciales desde la nube, en donde todos somos nubenautas, desde la Big Data, desde la nueva grafología y todos aquellos reconocimientos de la robotización, de la geolocalización, en donde las personas hemos perdido la identidad por la vía de carecer de anonimato, no podemos escondernos en ninguna parte. Esta confluencia de factores en la naciente era disruptiva, que ya no es tan naciente, confluye con este sistema de antivalores que se pretenden imponer. ¿Y por qué digo confluyen? Porque la instantaneidad de la era disruptiva hace que podamos acceder cualquiera y en cualquier parte del mundo a un TikTok, a un video que en el fondo, en un mensaje subliminal, desde una fotografía hasta una propaganda de una crema, encierra la discusión de los pilares de lo que nosotros llamamos, y queremos preservar, la cultura judeocristiana en sus pilares más fundamentales de la tradición, de la familia y de los valores esenciales como la verdad, la justicia, como elementos constitutivos del Estado social de derecho y de una democracia en libertad. Dicho esto, nos enfrentamos entonces en esta nueva era disruptiva ante dos factores adicionales: la creación por la vía de la supresión de puestos de trabajo de manera exponencial en el primer mundo. Recordemos que en 20 años aproximadamente los niños que actualmente estudian en los Estados Unidos buscarán trabajos cuyos perfiles no han sido creados. Se habrán de suprimir la mitad de los 902 perfiles laborales que hoy el Departamento de Estado del Trabajo registra oficialmente. El 50%. Esto quiere decir que los nuevos bolsones sociales estarán compuestos por lo que yo llamo en mis exposiciones los neoexcluidos y los neoanalfabetos. Porque será un neoanalfabeto alguien de 40 años que habrá sido desplazado de su puesto de trabajo por la digitalización de los procesos productivos y se encontrará frente a la realidad de que el mercado no lo absorbe. Y los neoexcluidos no solamente son aquellos que son neoanalfabetos, sino que ni siquiera han tenido la oportunidad, porque la formación que ofrecemos en el Perú, por ejemplo, es totalmente disfuncional a los mercados del futuro. El Perú no está conectado a las demandas económicas del futuro, lo cual quiere decir que aquellas personas que estén desconectadas de
la digitalización del conocimiento, tendrán menos oportunidades y la brecha creará nuevas asimetrías, generando que en estos bolsones sociales se les abra la oportunidad de infiltrarse los antivalores que queremos combatir. Ahora bien, en estos 7 minutos, frente a esta nueva realidad en donde se embiste la axiología, la escala de valores que queremos preservar, la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer desde la libertad? ¿Qué es lo que podemos hacer desde la libertad? Lo primero es, evidentemente, tomar conciencia que ese fenómeno que llamamos nosotros globalismo puede responder a una agenda en donde los actores minoritarios son mucho más activos para fijar esas pautas culturales, idiomáticas, lingüísticas, de manera abierta, la Agenda 2030, o de manera encubierta, de las más variadas formas. Dicho esto, a falta de carencia o a falta de ciberfilósofos, porque tampoco hay ciberética y la ciencia no tiene freno, porque la historia demuestra que la ciencia no es dominada por el hombre, hemos llegado desde hace unos 3 o 4 años aproximadamente a superar el test de Turing. El test de Turing indica que aproximadamente pasando los 42, 43 puntos, vamos por los 47, en los distintos proyectos que se estudian en las grandes universidades, la inteligencia artificial ha alcanzado la autonomía de crear, tomen conciencia, vida humana de forma autónoma. Por eso que ya se habla del año de la singularidad, que antes del COVID lo entendíamos como en el 2035 y de acuerdo al informe de Davos del año pasado, el COVID aceleró el proceso. ¿Y qué significa el año de la singularidad? Que la inteligencia artificial podrá crear y predigitar personas, una subespecie humana, con distintas características biológicas, en el sentido que ya por lo menos el 35 o 40% de los órganos del cuerpo humano hoy pueden ser administrados satelitalmente por la bioingeniería. En adición a las neurociencias que nos permiten entender cómo son los factores que reaccionan ante las amenazas. Por ejemplo, el SAT, el síndrome de asistencia disruptiva, que es yo le quito un celular al congresista Cueto 2 días y posiblemente pierda la cordura, porque estamos a la que estamos acostumbrados y nos beneficiamos de ella. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están absolutamente conectadas. No concebimos ya un mundo en donde podemos prescindir de la conexión. El SAT ya está siendo tratado como una patología en los Estados Unidos, pero lleva a la otra cara, al Homo videns de Sartori, que nos explicaba que el hombre se estaba acostumbrando de forma pasiva desde los niños con nuevas patologías a recibir información, no necesariamente conocimiento, sin tener la capacidad de procesarla porque no tiene esos conocimientos en la primera parte de la formación del cerebro binario. Esto es, hasta los 8 o 9 años el cerebro sigue siendo blando, a partir de los 8 hasta los 13 años va consolidando ciertos conocimientos y de los 13 hasta los 19, 20 años se afiatan las dudas y se mantienen algunas inquietudes, sobre todo existenciales. Voy cerrando diciendo que así como afrontamos este peligro de la agenda de género, por así llamarlo, ideología de género, también nos exponemos a un dilema existencial. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque si la inteligencia artificial es ya capaz, en pocos años, de crear vida humana de forma autónoma,
¿qué es lo que van a sentir y pensar esa nueva subespecie que podrá ser adquirida, predigitada físicamente, con tales y cuales condiciones, en una era disruptiva que recién nace, ¿no? Un cambio de era hacia la era disruptiva que recién nace y cuya proyección es una dimensión desconocida. Por lo menos yo, que sigo de cerca más o menos este y otros temas, y a punto de terminar mi segundo libro, que será La era disruptiva, un diálogo con los dioses, nos preguntamos entonces cómo afrontamos el dilema existencial si el hombre, por la vía de la inteligencia, creará vida humana. Entonces, hay que preparar, hay que argumentar que ante la ausencia de una ciberfilosofía, de una cibermoral, de una reflexión que pone en cuestionamiento los dos principios fundamentales que emanan de las Sagradas Escrituras, vale decir, el orden divino y el ser increado. Dios es un ser increado que es infinito, no tiene origen, no tiene fin, para poder dotar a las nuevas mayorías de una renovada esperanza en la fe y en los valores que nosotros pretendemos defender. Aun cuando esta forma nueva de materialismo dialéctico o no dialéctico se exprese a través de la digitalización de los procesos. Estamos, pues, concluyo, ante la presencia de una antinatura, repito, antinatura, ideología, mal llamada capaz ideología, sino tendencia orientadora sin filosofía de género, pero no solamente de género, porque detrás de esas creadas evoluciones sociales en donde el hombre no es hombre ni la mujer es mujer, sino producto de una construcción social, hay todo un adicional bagaje de contrabando ideológico, de contrabando conceptual, de contrabando filosófico, que pone en cuestión, pone en dudas los pilares fundamentales sobre los cuales se ha erigido la civilización. Y con esto no distingo entre la civilización judeo-cristiana ni la civilización de otras partes del mundo. Fundamentalmente, el concepto de civilización como un avance del hombre respetando la dignidad de la persona en tanto ser individual de naturaleza racional y que existe de forma gregaria, como lo definió Aristóteles hace 2500 años. Cerrando, puedo comentarles, y agradeciéndoles su paciencia, que todo esfuerzo llega a su momento. Yo mencioné en otros foros, frente a unas cámaras con Bolívar, que estaba terminando un libro sobre los pueblos indígenas y el convenio 169 en el mundo. Me ha sido entregado hace 2 días porque tras leer 69 versiones en la computadora ya no le encontraba errores, un machote de borrador en donde encuentro obviamente errores y que conocerá a la luz en estas 500 páginas en marzo, donde con una vocación universal abordo el problema de los pueblos indígenas en el mundo, donde existen en más de 70 países, hablan más de 3.500 dialectos y cuya condición ancestral ha sido ampliamente materia de contrabando ideológico. Y en el libro pretendo, y creo, tras haber sido relator prácticamente del convenio 169 muchos años en Naciones Unidas, poner el énfasis exacto en qué consiste la condición de ancestralidad amparada por el convenio, es decir, previo a los procesos de consulta, de conquista,
y quienes no están amparados por el convenio porque son comunidades campesinas y que contrabandean o falsifican los conceptos para hacer política y también dinero sucio a costa de la estabilidad social de los países. Es una contribución que ofreceré y que se presentará en marzo, posteriormente traducido al inglés, porque el nivel de lectoría entre el castellano y el inglés es 18-1, de forma que el compromiso ya es una realidad, y con esto termino agradeciéndole su gentil paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Javier González Olaechea Franco. Antes de continuar, quisiéramos también saludar la gratísima presencia de la doctora Marta Chávez Cosío, expresidenta del Congreso, a quien recibimos siempre gratamente en nuestras actividades. Vamos a invitar a nuestro segundo expositor, el doctor Óscar Manuel Becerra Tresierra, y mencionamos algunas notas biográficas de su trayectoria profesional. Ex ministro de Educación, ha desarrollado su vida profesional dedicado a la educación desde inicios de los años 70. Actualmente es investigador en la Universidad San Martín de Porres y comparte su tiempo entre la investigación y el arte de la fotografía. Presidente de Alianza Educativa Avanzada y miembro del Consejo Directivo de la Universidad para el Desarrollo Andino. Fue director general de Tecnologías Educativas en el Ministerio de Educación entre los años 2008 y 2011 y lideró la más grande iniciativa de computación. Asimismo, diseñó uno de los más grandes proyectos de robótica escolar a nivel mundial. Lo recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes con todos, incluye a las damas, y muchísimas gracias al congresista Montoya por su amable invitación, pero sobre todo por el brillante resumen que hizo al empezar de todo lo que trata este foro y qué bien ha marcado justamente todo lo que necesitamos defender y proteger. Yo he preparado algunas láminas en las que he tratado de introducir algo de humor, algo que de otra manera sería trágico. No sé si podemos ponerla. Especialmente yo quiero contraponer algunos términos que disfrazan. O sea, pienso que muchas ideologías son como los lobos vestidos de corderos. Bajo argumentos válidos se esconden agendas secundarias, agendas ocultas, bajo el disfraz de lo que hemos dado en llamar la corrección política. La primera, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente. Esta caricatura que representa, me parece una imagen de una de las películas del Planeta de los Simios, nos dice claramente, ¿no? O sea, finalmente ingenuos, miren lo que han logrado con la corrección política, ¿no? O sea, destruir todo lo poco bueno y valioso que teníamos. Y entonces creo que a los que todavía consideramos valioso mucho de lo que tenemos, rescatable, y como los fundamentos sobre los que debemos construir la sociedad, nos corresponde desenmascarar estas ideas. El siguiente, por favor. En primer lugar, el globalismo internacional no es lo mismo que globalización. O sea, la globalización es algo bueno. Que un joven en Huancavelica pueda trabajar haciendo diseño o programando
para un equipo de trabajo de inteligencia artificial en Estados Unidos, en China o en India, obviamente es bueno y deberíamos favorecerlo. Pero eso no es el globalismo. El globalismo es lo que muy bien nos ha señalado el congresista Montoya: el homogeneizar, el esconder, el disimular, el renunciar a lo que nos hace únicos y el renunciar a nuestra soberanía. Es por eso que debemos defendernos de organizaciones funestas creadas con el disfraz de corderos, por ejemplo, de defender los derechos humanos. Y como le comentaba al almirante antes de entrar a la sala, yo no sé qué tanta discusión tenemos respecto, por ejemplo, a la pena de muerte. Si en el Perú ya existe. Hoy día, al que no acepta una extorsión, los delincuentes lo condenan a muerte como jueces y los sicarios lo ejecutan como verdugo. Las víctimas de estos delincuentes somos los que no tenemos acceso a la pena de muerte para defendernos. No por venganza, ni siquiera por justicia, sino por protección. Y eso es lo que tenemos que desenmascarar. Tenemos que denunciar. A mucha gente que me discute el tema de salirnos o no salirnos de la corte, de la comisión, etc. Yo les digo, oye, en realidad si hicieran su trabajo no tendríamos que salirnos. Lo que tenemos que hacer es denunciar primero que no están haciendo su trabajo. Porque defender los derechos de los deshechos no es defender los derechos humanos. Porque se tienen que defender los derechos de las madres de los policías que mueren, ¿no? De las adolescentes violadas, de las mujeres asesinadas. Esos son los derechos que deben defenderse antes que los derechos de los delincuentes que causan esos daños, que también merecen defensa, pero no primero, ni castigar a quien protege a los buenos. Y entonces empecemos por denunciarlos, por exigirles que cumplan su tarea. Estas entidades, más allá de su disfraz y de su piel de cordero, lo que buscan es acceder a la soberanía de los estados. Es un deseo poco disimulado, como señalo ahí, de afectar nuestras políticas y nuestro orden, sin respetar aquello a lo que tenemos derecho como país. Tenemos que resistirnos, tenemos que defendernos, porque si no estamos renunciando a nuestra soberanía nacional. Siguiente, por favor. Aquí, antes de entrar al tema de género, quisiera señalar algunas imágenes preocupantes. La primera, de la izquierda, es un grupo de personas que se manifiestan en la ciudad alemana, en una ciudad alemana, aullando, exigiendo el derecho a ser reconocidos como perros. En Noruega está esta señora que se llama Ayla Kirstin, que se comporta como caballo, digamos como yegua, para respetar el género también en el caso de los animales. Galopa, salta en 4 patas. Si ustedes ven los videos que hay de esta señora, realmente tiene aire de equino, ¿no? Salta obstáculos y quiere ser reconocida como yegua. Y se inspiró en un japonés que vive como perro. Y hay personas, como la última imagen, que se sienten felinos e incluso modifican su cuerpo. Esto, que en mi opinión son claramente patologías, no puede pues ser normalizado, no puede ser reconocido como un derecho y como algo que hay que incentivar. Estoy seguro que de los aquí presentes, en nuestra infancia o en las de nuestros hijos, recordamos habernos puesto los zapatos del papá o de la mamá siendo del género opuesto, lo cual era una cosa graciosa a la que nuestros padres nos señalaban que no era lo que correspondía. Hoy día eso aparentemente es una agresión.
Debemos promover, y el día que un niñito se pone los zapatos de taco de la mamá, entonces hay que alentar su comportamiento femenino y hay que criarlo, hay que ponerle hormonas femeninas, Es increíble la cantidad de... hoy día las niñas en algunos países, niños tienen derecho a pedir operaciones que les cambien, no el sexo porque es incambiable, es biología. Alguna vez fui criticado por un comentario, cuando recién me hicieron ministro, el primer día de ministro de Educación, me criticaron por un comentario que había hecho 5 años antes, señalando lo que además la doctora Cherry Ragús, una pensadora reconocida en temas de sexo y de género, concordó conmigo. Y es que sexo es varón y mujer, genética y biología. Género es gramática. Lamentablemente, pues ahora ya enseñamos tan mal que nadie aprende gramática. Y en la gramática hay 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Muchos se han olvidado. El artículo lo es el artículo neutro. Hay 3 géneros en gramática, que es un accidente gramatical. Y finalmente están pues todas estas letras LGBTIQ+, que son hasta hace poco, la última vez que chequé, 112 géneros que tienen que ver con los gustos y las preferencias personales. Con mi característica de incorrección política, añadí la frase de más, que fue la que me condenó a ojos de ciertos grupos, y es que dije, es cuestión de gustos y utilización de orificios corporales. Porque es otra, que merecen todo el respeto. Alguna vez mi párroco y confesor, ante una consulta que le hice, me dijo, ni Dios se puede meter en la cama de un matrimonio. Mientras haya respeto, no dije preguntarme nada. Y eso es cierto, que alguien quiera hacer con su cuerpo lo que quiera, respetando a los demás, y disfrutar de su cuerpo, disculpen la grosería, como le dé la gana, no es asunto nuestro, no es asunto de legislación y no es asunto de obligar a nadie. Y sin embargo tenemos la siguiente, por favor, 112 géneros, bajo el argumento válido de abordar desigualdades, de promover la igualdad entre hombres y mujeres, no entre 112 especies. Entonces, son políticas y programas disimulados, la piel de cordero nuevamente. ¿Para qué? Para promover, imagínense, tener que poner 112 baños distintos para atender a cada uno de los géneros, porque hay legislación que obliga a esto, ¿no? No tiene sentido. Las diferencias entre hombres y mujeres son biológicas. Las construcciones sociales sí hacen que se disfrute de manera diferente la vida privada. Todos los que gustamos de la historia sabemos que los efebos eran adolescentes griegos que eran disfrutados por los varones como si fueran damas. Y era parte de su proceso de crecimiento, que hoy día consideramos una aberración algunos, pero que eso no tiene nada que ver con que fueran hombres o mujeres biológicamente. Entonces, se me ocurrió después de leer las 112 descripciones que realmente había un género que faltaba, pero que es un género que permea a todos los otros 112 para algunos, y que muchos de nosotros podemos caer en ese género 113 si no tenemos cuidado. Y se me ocurrió denominarlo el género crustáceo sexual, por un paralelismo con los camarones que uno compra en el mercado. Mi esposa y mi nieta me hicieron notar que a los camarones hay que limpiarlos muy bien porque tienen heces en la cabeza. Entonces me di cuenta que esto encaja perfectamente en la definición de mucha gente que trata de introducirnos estas ideologías perversas que pretenden negar la realidad
y que muchas veces a lo largo de nuestras vidas hemos caído en defender algunas de estas ideas. Y entonces creo que vale la pena tener en cuenta este nuevo género para poder de esa manera resistir a esta penetración ideológica que no tiene ningún sustento en la realidad. El siguiente, por favor. La gestión del Estado es una preocupación que debería ser materia de preocupación para todos, no solo para los legisladores. Hace unos meses entré en contacto vía lectura con una filosofía japonesa que se llama el shibari, una práctica que tiene asociada una filosofía y que consiste en atar a las personas o dejarse atar por otros. Y limita, o sea, es un ejercicio, según la filosofía del shibari, es un ejercicio de desarrollo de la confianza. ¿Cuánto hay que confiar en otro ser humano para dejarnos atar y luego colgar como si fuéramos una res en el matadero? Como esa imagen que vemos ahí. Y entonces me tomé el trabajo de ver, se ha señalado que me gusta la fotografía, contraté a una rigger, que son las que atan, y a una modelo que aceptó ser atada para ser fotografiada, para entender. Y realmente es, por un lado, impresionante el valor estético que tienen estos nudos y estas cuerdas, pero por otro lado el hecho de quedar inmóvil. Pero inmediatamente me vino a la mente otro nudo, y es el nudo que me até a la cintura cuando juré como ministro. Y resulta, ¿no?, como decía Borges en su poema sobre el ajedrez, ¿no?, también el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días, hablando del ajedrez. De igual manera, ustedes como congresistas, los ministros, estamos atados y solo podemos movernos dentro del límite de esas ataduras. Pero además también tenemos atados, porque el pueblo que nos otorga su confianza queda atado y a nuestra merced durante 5 años. Y no puede moverse más allá de donde sus ataduras le permiten. Entonces escribí un ensayo que espero publicar algún día, comparando este supuesto arte, esta disciplina en la que la gente limita su capacidad de movimiento al comportamiento y a lo que significan las cuerdas éticas que deberían limitar nuestro comportamiento y a las que deberíamos someternos. Entonces hay mucho que aprender de esta disciplina y lo encontré valioso, pero el día que fotografié esta sesión encontré algo interesante, y es que los prejuicios, que son otra forma de ataduras a las que estamos sometidos, por más que los superemos, dejan huellas. Cuando termina la sesión y desatan a la modelo, las cuerdas han dejado huellas que no se borran rápido. Nuestros prejuicios, con los que hemos crecido y de los cuales creemos habernos librado, también nos dejan huellas. Y a eso me refería cuando señalaba que la crustáceo-sexualidad de alguna manera nos permea a todos y nos salpica de vez en cuando. Y tenemos que ser conscientes de esas huellas que han dejado en nosotros los prejuicios para podernos resistir, para poder enfrentar con valor esta situación y tomar conciencia que el pueblo que nos elige ha quedado atado a nuestra merced y no podemos traicionar esa confianza, pero que también estamos atados por nuestras responsabilidades, deberíamos estar atados por nuestros valores y muchas veces lo que tratamos es de esquivarlo. En una sociedad en la que por más que nos esforcemos, no vamos a lograr nada si no recuperamos la integridad, que es lo que más le falta a nuestro país, en mi opinión.
Porque no importa lo buenas que sean las leyes, no importa lo bien que pensemos los planes, si se ejecutan sin integridad, quien hizo la ley hizo la trampa y vamos a encontrar la manera de seguirnos hundiendo. La siguiente, por favor. Entonces, la defensa de la familia, que es algo valioso, se ataca con el pretexto de la marginación, ¿no? O sea, hay que permitir todo, porque si no estamos marginando. Y eso, en toda la historia, las familias han sido el núcleo básico de la sociedad. Puede que tomen formas distintas, y quién no va a respetar y promover a una madre abandonada por el marido o por su pareja, que tiene que llevar adelante una familia monoparental, que puede ser hombre o puede ser mujer. En buena hora es importante defender a esa familia y protegerla y promover la importancia de la familia como el primer lugar donde se educa y defenderla de las agresiones, de los lobos vestidos de cordero que pretenden normalizar lo anormal. Tenemos que defendernos de aquellos que quieren desaparecer la familia so pretexto de defender la libertad. Así como las ataduras del shibari, cada uno elige sus ataduras. Cuando conocí a mi esposa en 1967 y un año después empezamos a estar enamorados y unos años después decidimos que nuestra vida iba a ser para siempre, elegimos nuestras ataduras. Hemos pasado un montón de dificultades, pero hemos celebrado 50 años juntos y esperamos que sean muchos más, no porque ha sido fácil, porque hemos decidido sacrificar algunas cosas por otras que consideramos más valiosas. Por eso es importante defender la familia, porque para tener familias buenas que construyan una mejor sociedad, necesitamos renunciar a algunas cosas. Necesitamos atarnos de alguna manera para poder crear, así como esos nudos del shibari tienen un valor estético interesante y valioso para algunos, las ataduras a las que nos sometemos para crear familias estables y sólidas nos permiten crear una belleza y un valor en la sociedad que vale la pena defender y proteger. Y es por eso que una vez más quiero felicitar al almirante Montoya y a los organizadores de este evento y agradecerles la oportunidad de haberles expresado algunas ideas que espero contribuyan a lo que es el tema de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Óscar Manuel Becerra Tresierra. Seguidamente vamos a invitar a nuestro tercer expositor de esta mesa, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Tenemos unas breves notas biográficas de su extensa trayectoria profesional. Doctorando en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España, titulado como docente experto en lógica y sofismas por la Fundación San Elías, Argentina 2020, experto en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, con especialidad en feminicidio, Universidad Vía de México, título de especialización en cumplimiento normativo por la Universidad de Granada, España, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México 2020, doctor honoris causa por la Facultad Interamericana de Litigación Oral México 2017, doctor honoris causa por la Universidad Ada Brillón 2013. Es autor de varios libros especializados en Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Lógica Jurídica y demás, y tiene más de 30 artículos escritos en revistas especializadas del tema jurídico en América y Europa. Lo recibimos con fuertes palmas.
Muchas gracias. Señor congresista almirante Jorge Montoya Manrique, estimados amigos de la mesa de honor, congresistas, excongresistas, señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, señoras y señores periodistas, académicos, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero expresar mi gratitud al congresista Montoya de la bancada de Renovación Popular, que me ha honrado con esta invitación para participar el día de hoy en este importante foro que, sin duda alguna, va a marcar una línea en lo que se denomina la batalla cultural que se está desarrollando en el Perú. Mi gratitud también, por supuesto, al excongresista Juan Hermosa Ríos, muchísimas gracias, al ex viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, grandes amigos que han hecho posible también mi participación el día de hoy. Bueno, voy a poner el cronómetro para no abusar del tiempo. Yo también he traído unas láminas para ayudarme en el desarrollo de la exposición. Y quiero empezar esta siguiente, por favor, estos 15 minutos que me vienen por delante, con una, no reflexión, sino más bien por el contrario, siguiente, evocando las palabras del texto bíblico. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Este texto veterotestamentario ha sido extraído del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y quiero yo aprovechar esta introducción de naturaleza teológica para saludar a la Congregación de los Inmaculados Hijos del Corazón de María, congregación fundada por San Antonio María Claret, en cuyo colegio en la ciudad de Huancayo me formé en primaria y secundaria y en cuyo seminario sacerdotal también estudié aquí en la ciudad de Lima. Feliz día a todos los hermanos claretianos. Siguiente, por favor. Vamos entonces de lleno al desarrollo de esta exposición. Dado que Javier ya explicó cuáles son los prolegómenos de lo que significa el globalismo, que como muy bien ha señalado el exministro de Educación, no es lo mismo globalismo que globalización, esto hay que tenerlo claramente identificado, vamos entonces al tema de la ideología de género. Los orígenes de la ideología de género. Para este efecto es necesario hacer una definición de feminismo. Fíjense ustedes, el feminismo es una corriente del pensamiento, una ideología ciertamente, de muy antigua data. Curiosamente, se encuentra el origen del feminismo en François Paulin de la Darré, quien fue filósofo cartesiano, escritor y a la sazón sacerdote católico. Imagínense, un sacerdote, además varón, que es, digamos, el fundador del feminismo en el mundo. Él fue precursor del feminismo gracias a un texto. Si lo traducimos al castellano, es de la igualdad de los sexos, discurso físico y moral en el que se puede ver la necesidad de desechar los prejuzgamientos, los prejuicios. Este texto fue publicado en el año 1673, es decir, data del siglo XVII. En este texto, Paulin de la Darré cuestionó los tratos injustificados de hombres a mujeres que, sin duda alguna, existían en aquella época. Siguiente lámina, por favor, porque esta era una cuestión, pues, digamos, consuetudinaria, tradicional, cultural. Siguiente lámina, por favor.
Pero este movimiento feminista fue evolucionando con el paso de los siglos. Las propias feministas no se ponen de acuerdo respecto de la, digamos, clasificación cronológica de la evolución del feminismo. Así que entonces se encuentran dos corrientes que tratan de explicar este desarrollo. En primer lugar, la corriente anglosajona, que nos habla de la existencia de 3 olas del feminismo, al igual que el feminismo teórico, pero la diferencia entre ellas se encuentra en el periodo de tiempo que marca cada una de estas olas. Digamos, por razones del principio de realidad, parecería que la corriente del feminismo teórico, que dicho sea de paso es la más peligrosa, es la que se acerca más a la realidad respecto de la explicación, ¿no?, de la evolución del feminismo. La tercera ola se generó en la década de los años 60 y 70 del siglo XX y se ha prolongado hasta el día de hoy. La característica de esta tercera ola del feminismo es que ya no tiene absolutamente nada que ver con las féminas. Siguiente diapositiva, por favor. No tiene nada que ver ya con las mujeres. Se trata de una suerte de pretexto para impulsar una agenda política que dista mucho de la defensa propiamente de la mujer. Evidentemente, este feminismo ha tratado de sustentar sus, vamos a llamarle doctrinas, pero en un sentido impropio, porque en realidad la ideología de género es eso, ideología. Y quiero yo hacer un paréntesis aquí respecto de lo que significa ideología. La ideología es una falsa concepción de la realidad. Si yo quiero ver el mundo de color rosado, me compro unos lentes que tengan unos vidrios rosados y entonces empiezo a ver el mundo de color rosado. Eso no significa que el mundo sea rosado. Yo lo estoy creyendo porque a través de mis lentes así estoy viendo el mundo. Cuando yo empiezo a concientizar a las personas de que el mundo es rosado y les obligo a que utilicen estos mismos lentes, entonces empiezo a crear una corriente ideológica. Lo cierto es que esa posición ideológica, que no se condice con la realidad, penetra en la estructura de los yoes individuales de los sujetos, de tal manera que termina determinando la forma como ellos conciben el mundo, es decir, va a generar una suerte de cosmovisión. Falsa, absolutamente, pero genera una cosmovisión. A la ideología se le opone una concepción científica del mundo, y la concepción científica del mundo genera doctrinas. La ideología no genera doctrinas. La ideología lo que produce son especulaciones metafísicas. Y eso es precisamente lo que encontramos en el eclecticismo que, para tratar de sustentar la ideología de género, ha logrado jalar de aquí y de allá, de lo que más le ha convenido, de distintas producciones filosóficas para tratar de producir una pseudodoctrina. En primer lugar, la ideología de género toma o bebe de las fuentes de la teoría crítica desarrollada por Theodor Adorno y Max Horkheimer. Ellos son fundadores de la escuela denominada de Frankfurt. Esta teoría crítica es una teoría que fusiona el marxismo con el hegelianismo para tratar de desarrollar un pensamiento centrado en el desarrollo de la sociedad, pero que en realidad no deja de ser lo que es, como se presenta, una teoría ecléctica, ¿no?, donde incluso hay hasta la posibilidad de encontrar elementos kantianos. El kantismo, el hegelianismo y el marxismo son diferentes entre sí, pero tratar de fusionarlos, ya se imaginarán ustedes cuál va a ser el resultado, el producto de esa unión. Una de las figuras objeto de idolatría del feminismo es, sin duda alguna, el francés Jacques Derrida, ¿no? Este filósofo es el que hablaba precisamente de la deconstrucción.
Derrida proponía que para poder desarrollar un análisis crítico sobre la realidad había que analizar, es decir, en el sentido etimológico del término, desagregar, separar, o sea, deconstruir las cosas para luego volverlas a construir, obviamente marcado por un pensamiento de carácter ideológico. Michel Foucault, cómo no, no podía faltar Michel Foucault. Michel Foucault probablemente es uno de los filósofos de mayor presencia en el siglo XX, no precisamente por la profundidad de su pensamiento, sino más bien por su personalidad escandalosa, que además lo llevaba a realizar y a cometer una serie de acciones francamente reprochables desde todo punto de vista. Jesús Mosterín, gran amigo, filósofo español, lamentablemente fallecido, muy joven, se lo llevó el cáncer hace unos 4 o 5 años atrás, nos contaba que Foucault invitaba a sus amigos de la universidad para conversar de filosofía en casa y les invitaba a tomar el café. Pero en estas tazas de café él derramaba gotas de su propia sangre. Él se hacía con la aguja algunas heriditas ahí para gotear la sangre. El problema es que él tenía SIDA, y era precisamente por la vida desordenada que él tenía. ¿Cómo se puede llamar una acción de esa naturaleza? Pero bueno, más allá de estas características personales de Foucault, él decía que las sexualidades en realidad son conceptos socialmente construidos. Claro, y además él era consecuente con su pensamiento, ¿no? Como las sexualidades son el resultado de las construcciones sociales, entonces él hacía lo que le daba la gana. Conclusión, terminó adquiriendo el SIDA. Bueno, y finalmente Antonio Gramsci, probablemente maestro de Mariátegui. No lo sabemos con precisión, pero es muy probable que él haya sido el maestro de Mariátegui allá en Italia, en esos años 20, en los que Mariátegui se fue del Perú, no como Aya de la Torre exiliado, ¿no? Sino más bien como embajador del Perú, embajador, no, ni siquiera del Perú, sino de Leguía en Italia, ¿no? Gramsci es un gran traidor del marxismo, ¿no? Porque mientras el marxismo consecuente avanzaba por línea del materialismo dialéctico sobre la base de un axioma que se reconoce dentro de la teoría marxista, según la cual las condiciones materiales de existencia determinan en última instancia la conciencia social de los seres humanos, o sea, las condiciones económicas de vida determinan y se reflejan en la cultura social. Gramsci decía que era exactamente todo lo contrario, que más bien era la cultura la que determinaba la existencia de las bases económicas. Por eso lo votaron del Partido Comunista en Italia y lo expulsaron en una internacional. Como gran revisionista y traidor, bueno, Gramsci se convierte en finalmente el dios de las feministas, y no solamente de las feministas, sino de la progresía internacional, en los términos en los que le ha señalado Javier. Siguiente, por favor. En síntesis, la ideología de género en realidad es un conjunto de ideas anticientíficas, como bien lo ha precisado Agustín Laje, que estuvo precisamente en este hemiciclo, Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Los propósitos de este conjunto de ideas anticientíficas son de carácter político autoritario, tienen la finalidad de desarraigar la sexualidad humana de su propia naturaleza y explicarla más bien de manera exclusiva a partir de la cultura, ¿no? Es decir, el género se construye socialmente por influencia social y por la existencia de una suerte de heteropatriarcado. Ustedes saben que la progresía es pues experta en construir conceptos y palabras, ¿no? Vacías todas ellas, pero ahí meten las palabras, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. En términos prácticos, la ideología de género ha sido rebatida a partir de la experiencia del investigador, entre comillas, de la Johns Hopkins University, el doctor John Money, que definitivamente le ha hecho honor a su apellido. Acaba de fallecer hace algunos años atrás.
John Money es el médico que transformó la palabra género y que la trajo del ámbito gramatical, ¿no? Porque el género, como muy bien lo ha señalado el exministro de Educación, no es un concepto relacionado con el sexo. El género es un concepto propio de la gramática del lenguaje. Entonces, John Money transforma o le introduce al concepto de género una definición que no tiene o no tenía significado alguno gracias a la influencia de esa filosofía que hemos revisado hace unos minutos atrás. Y lo hizo con el famoso diabólico caso de Brenda Reimer. ¿Qué sucedió? Yo les invito a que busquen ustedes información en el YouTube para que puedan informarse de este caso. Resulta que en Estados Unidos nacen dos gemelos idénticos. Y los dos van a ser circuncidados por unos problemas que han tenido al momento de nacer. Estamos hablando de inicios de la década de los años 70. Y resulta que en ese momento se va a utilizar no el bisturí que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? Sino un nuevo invento que se está introduciendo en ese momento, el bisturí eléctrico. Entonces, con este bisturí eléctrico van a proceder a cortarle el prepucio a ambos niñitos. Pero resulta que cuando llega el primer niñito, este bisturí eléctrico da una descarga muy fuerte y termina quemándole el pene y los testículos. Y esta criatura no llegaba al año. Se quedó sin órganos sexuales, sin órganos genitales. Entonces, desesperados los padres, una época en la que la cirugía plástica pues ni siquiera existía, no estaba en formación, en idea. Así que entonces se entera del caso este investigador que había estado trabajando sobre la idea de género como una construcción social, busca a los padres y les dice: no se preocupen, esto se soluciona. ¿Y cómo se soluciona? No le digan jamás a esta criatura que nació varón. Porque como el género es una construcción social, si nosotros le enseñamos a ser mujer, va a ser mujer. ¿Seguro? Seguro, totalmente seguro. Así que entonces, con el apoyo y la complicidad de los médicos, le elaboraron una vagina. Y el niño creció durante todos sus años iniciales de infancia y de adolescencia como si fuera una niña. Se llamó Brenda Reimer. Pero la biología es la biología. Cuando se empieza a segregar las hormonas, el niño empieza a comportarse como niño. No es una niña, pues. Así de simple y sencillo. Yo puedo disfrazarme de mujer, puedo colocarme prótesis y siliconas y todo lo que ustedes quieran. Igual voy a terminar en el urólogo probablemente para que me evalúen la próstata. Así de simple y sencillo. No hay ninguna mujer que esté evaluada por la próstata. Solo los varones tenemos próstata, como solo las mujeres tienen útero. Entonces las hormonas empiezan a fluir con este niño. Y entonces los papás le reclaman al médico, a John Money, y dicen: no se preocupen, vamos a hacerle un tratamiento hormonal. Le empiezan a inyectar hormonas. Pero el niño empezaba ya a desarrollarse en su adolescencia y empezaba a tener un cuerpo propio de varón, no era un cuerpo de mujer. Hasta que llega el momento de la adolescencia donde autoaislado porque él se siente raro, digo él porque es varón, a pesar de que se llamaba Brenda, no quiere juntarse con las mujeres, no quiere juntarse con los hombres, se empieza a autoaislar y empieza a caer en una profunda depresión. Y entonces, en un momento determinado, él intenta suicidarse. Sus padres ya no quieren hablar más con John Money y entonces deciden contarle la verdad. Tú naciste varón y esto fue lo que sucedió. Ahí Brenda deja de llamarse Brenda y pasa a llamarse David, asume el nombre David Reimer. A los 19 años conoce a una chica con la que empieza a salir, a los 21 años se casa, se trató de reconstruir un órgano fálico a inicios de los años 80, la cosa no funcionó, el matrimonio se fue a la deriva, al pique,
y finalmente este muchacho terminó suicidándose. El padre se sintió tan mal por el suicidio de su hijo que se sintió culpable y el padre decidió suicidarse. Al año siguiente, el hermano gemelo sobreviviente asumió culpa. Dijo, ¿por qué no he sido yo en lugar de él? Y se suicida, cayendo en una profunda depresión. Este es uno de los más preclaros ejemplos de cómo es que esa idea de que el género es una construcción social termina en situaciones como estas. Siguiente página para ir terminando. Bueno, ahí está el video, pero no lo vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. El objetivo de la ideología de género, hay unos objetivos inmediatos, ¿no? La redefinición de la familia, la eliminación de la religión, la revolución cultural, en la música, en la moda, en todo lugar donde puedan meterse, la ideología de género se mete. Hay que redefinir los conceptos educativos, como desgraciadamente estamos viviendo en nuestro país, quizás no tanto como en otros como Argentina, que es un país totalmente destrozado, ¿no?, en el sistema educativo, pero eso nos llama a nosotros a prevenir lo que podría suceder en nuestro país si no tomamos cartas en el asunto. Los objetivos inmediatos de la ideología de género y la progresía es la toma del poder, el dominio económico y por supuesto el impulso de negocios controlados. Entre ellos, el negocio del cambio de sexo. Porque finalmente, ¿quién gana con estas ideologías? En España se conocen más de 20.000 casos de niños que por legislación asumen el derecho del cambio de sexo. Lógicamente para eso hay clínicas. Y esas clínicas son las que ganan con estos nuevos negocios. El aborto, del cual llaman las feministas, es un derecho humano, dice. Obviamente el aborto no puede ser un derecho humano, es un crimen, es un asesinato contra un ser humano. Pero hay quienes sacan partido lucrativo de esta situación, las clínicas abortistas. Por ejemplo, la International Parenthood Parents. Esta ONG internacional le ha inyectado millones de dólares a las ONGs juntamente con Open Society Foundation en el mundo para difundir la idea de que el aborto es un derecho humano y tiene que ser reconocido legislativamente. No es amor al chancho, finalmente, es amor a los chicharrones. Y termino, siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. La ideología de género definitivamente destruye a la familia, eso ya lo ha señalado el exministro de Educación. Siguiente. Los efectos de esta ideología de género es que niega la naturaleza humana. La naturaleza humana es, como se ha dicho muy bien hace varios minutos atrás, es biológica y cromosomática. Varón y mujer nacimos. Por eso empezaba yo con el texto bíblico del Génesis. Varón y mujer nacimos. Esa es nuestra naturaleza. Otra cosa son las apetencias sexuales. Pero cuando se mezcla una y otra cosa que son inmezclables, entonces se produce este concepto de la construcción social, ¿no? Mujer, varón y un concepto neutro que le da cabida para la existencia de esos 112 géneros de los que ha hablado nuestro ex ministro de Educación. Sepan ustedes que la orientación sexual es una apetencia sexual, no es un derecho. La apetencia sexual no puede ser un derecho, porque el derecho nace en el seno del reconocimiento de las necesidades que tienen que ver o están vinculadas con la capacidad de poder mantener la naturaleza humana. Por ejemplo, derecho al vestido, derecho a la alimentación, derecho al nombre. Pero la sexualidad no, en absoluto. Porque lo que se haga en el interior de 4 paredes en una habitación es asunto
privado de las personas que se están involucrando dentro de esa relación. Este no es un tema público. Así que entonces todas esas apetencias sexuales, heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad y todos los otros que han venido apareciendo, donde todas las perversiones ya han salido a relucir, como la necrofilia, la zoofilia, la pedofilia, no pueden y no serán jamás derechos humanos. En Europa, y culmino, en Europa, y esto yo lo alerté hace 5 años atrás, poco antes del inicio de la pandemia, ya en Holanda se venía discutiendo que la pedofilia en realidad no es un delito, sino que la pedofilia implica una autopercepción del sujeto según el cual él se cree o se considera un menor de edad y por lo tanto puede relacionarse con otro menor de edad, y como ya tienen derecho a la libertad sexual, entonces pueden contraer relaciones sexuales sin ningún problema. No le vamos a llamar pedofilia porque este término es muy feo. Vamos a llamarle amor transgeneracional. ¿Qué les parece? ¿No? Porque repito, son expertos para introducir nombres, ¿no? Al aborto no hay que llamarle aborto, al aborto hay que llamarle interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, es asesinato, pues así de simple y sencillo, ¿no? No es una interrupción. La interrupción, yo interrumpo, me interrumpe el doctor Lechuga y luego vuelvo yo a seguir hablando. Eso es la interrupción. En el aborto ya no hay un regreso, se acabó. Entonces, bajo este concepto que se utilizaba en Holanda y que ahora es una realidad en España, en Italia y en Argentina, sucede que yo, a mis 48 años de edad, puedo sentirme o puedo autopercibirme un niño de 9 años de edad y puedo enamorarme de mi vecinita que tiene 8 años de edad. Y si viviéramos en España, como ya se nos reconoce el derecho a tener relaciones sexuales, entonces puedo tener relaciones sexuales con esta niñita. No me digan que no, porque esto es amor transgeneracional. Fíjense ustedes la perversión en su máxima expresión, apoyada con ideologías de esta naturaleza que son sumamente desnaturalizantes. Damas y caballeros, reflexión final. La ideología de género no tiene un contenido científico, evidentemente. La ciencia desbarata la ideología de género, pero a la progresía eso no le interesa. En realidad a la progresía no le interesa tratar de darle sentido científico a sus especulaciones vagas y metafísicas. En realidad detrás de todo esto hay una ambición política por capturar el poder, transformar la sociedad con finalidades últimas inconfesables, desnaturalizantes, quebradoras de los valores y que además busca deshumanizadamente eliminar a los seres humanos, en su gran mayoría. Por eso, los parlamentos del mundo, como el nuestro, deben estar alertados, y eso se ha logrado hace unas semanas atrás, y esto merece un fuerte voto de aplausos a nuestro Congreso, por haber logrado que el lenguaje, que el mal llamado lenguaje inclusivo se imponga en la sociedad. Es un mal llamado lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es el lenguaje castellano que con una sola palabra puede, como ha señalado el exministro, en género neutro. Es un género neutro inclusivo. Buenas tardes con todos. Todos, masculino neutro, involucra varones y mujeres. ¿Qué más lenguaje inclusive que la riqueza del castellano que hemos heredado de España podríamos tener? Ese no es un lenguaje inclusivo, es un lenguaje idiotizante, estupidizante y animalizante. Y gracias a Dios, aquí en el Congreso se frenó. Y por eso estamos aquí y seguiremos estando en todas las convocatorias que el almirante Montoya, su bancada y los congresistas hagan para seguir
impulsando la batalla cultural, porque esta batalla cultural implica necesariamente una defensa de la democracia, de nuestro sistema de valores, de nuestro sistema familiar y, por supuesto, del Estado de Derecho que se construye sobre estos pilares fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias a la ilustrativa intervención del doctor Luis Pacheco Mandujano. Seguidamente, de manera rápida, vamos a instalar la segunda mesa. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas de esta primera mesa. Los invitamos a tomar asiento a la primera fila e invitamos, por favor, para que tomen sus ubicaciones al doctor Hugo Guerra, a la doctora Juliana Calambroyo Correa de Balmaceda y a la doctora Cecilia Bácula. Vamos a empezar esta segunda mesa titulada Igualdad y discriminación entre hombres y mujeres en la cultura, sociedad y política peruana. Nuestro primer expositor será el doctor Hugo Guerra Arteaga, de quien vamos a dar cuenta algunas notas biográficas. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, periodista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Comunicaciones y Economía, doctor en Ciencia Política por la Freie University de Berlín, Alemania, Premio Rey de España 1986, fue subdirector del Diario El Comercio, actualmente es profesor universitario y director ejecutivo de la Cátedra Perú de la Universidad San Martín de Porres. Lo invitamos al podio para que nos distinga con su exposición por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Voy a pasar por alto las formalidades y por si acaso no voy a saludar a todos, sino a todos. Debo confesar ante ustedes que cuando recibí la amable invitación a través del ex constituyente y congresista Juan Hermosa y por iniciativa del congresista, almirante y querido amigo Jorge Montoya, para participar en esta conferencia, me quedé cavilando un largo rato en torno al título que ha sido sugerido para mi charla. Igualdad y discriminación entre hombres y mujeres en la cultura, sociedad y política peruana. Tremendo título. Casi con el enunciado no queda nada que decir. Pero la razón de mi cavilación es obvia. Primero, no existe y tampoco es deseable que exista igualdad en términos integrales entre hombres y mujeres, ni en el Perú ni en el mundo. Los seres humanos, ya lo hemos visto esta tarde con los múltiples ejemplos de quienes me han antecedido, obviamente somos diferentes desde la perspectiva natural y genética por nuestra condición sexual y nuestra identidad como personas. Somos diferentes además porque esa ha sido la voluntad divina al crearnos. Pretender lo contrario es antinatural y negacionista de la realidad y de la evolución propia de nuestra especie. Solo los propagandistas enfermizos de ideologías aberrantes sostienen el disparate científico de que el género está separado de la sexualidad y que por tanto, como ya ha sido dicho, existen 112 géneros diferentes y que hay dos raíces predominantes, los llamados géneros afectivos y los denominados géneros no binarios. No entiendo qué es no binario. Una perversión total que los lleva a utilizar el deplorable lenguaje inclusivo que ha sido muy bien graficado por quien me ha antecedido, mediante el cual se invisibilizan las singularidades humanas, reduciéndolas a la condición de entes. En segundo término,
Cavilaba sobre el título de la charla porque defender la diferencia sustantiva entre el hombre y la mujer en el Perú o en cualquier otra parte del mundo no significa negar el principio de que toda persona, por el hecho solo de ser tal, debe ser igualmente respetada en su dignidad, la cual es un valor intrínseco que se adquiere no desde el nacimiento, sino desde la concepción. Momento crucial y jurídico que la Constitución peruana reconoce, pero que las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos niegan reiteradamente, porque consideran que persona solo es el parido vivo y no el feto. Y lo hacen porque es el ariete para introducir la legalización y legitimación absoluta del aborto como supuesto derecho exclusivo de disposición tanática del cuerpo de las mujeres. Precisamente si quisiéramos profundizar en la subjetividad de la discriminación en el Perú, tendríamos que subrayar la tendencia precisa de los ideólogos materialistas de izquierda que atentan contra la sacralidad de la maternidad al propiciar políticas agresivas de pérdida de la dignidad de las mujeres bajo la máscara de, comillas, el derecho a la salud sexual y reproductiva, acceso y uso de métodos anticonceptivos, y subrayan ellos, incluyendo a los menores de edad, niñas y adolescentes. La Carta Magna de 1993 señala en su artículo 2, inciso 2, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Sin embargo, señores, en vez de hacer cumplir mediana y transparentemente este mandato, la clase política de izquierda se ha abocado a persuadir a los peruanos que la mujer es sujeto constante y prácticamente exclusivo de la discriminación por su esencia femenina, y sobre pretexto de defenderla se ha dictado una frondosa legislación supuestamente protectora, pero que tiene el objetivo contrario, es decir, que intenta subyugar a las mujeres imponiéndoles un régimen anormalmente diferenciado. Un ejemplo puntual de esto es la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada por el Decreto Supremo 08 del año 2019 del Ministerio de la Mujer, que debería ser Ministerio de la Familia. Mediante esa norma se decreta que sin distinción alguna las mujeres peruanas son, y cito el entrecomillado, estructuralmente seres vulnerables. ¿Y qué ofrecen para remediarlo? Pues proponen la llamada justicia de género, la cual debe ser entendida, como ellos declaran, a través de 4 objetivos. Revisémoslo muy rápidamente. Objetivo 1, reducir la violencia hacia las mujeres. Por supuesto que suena bien, pero señores, quienes esto disponen olvidan que el feminicidio y la violencia no la comete el hombre porque sea hombre, sino porque es específicamente un antisocial o un sociópata. Y sociópatas hay varones y hembras, y si no lo creen, pues revisen si acaso la cúpula de Sendero Luminoso no está dominada por camaradas terroristas mujeres. Además, si de violencia se trata, ¿por qué no se ataca la raíz del mal mediático, publicitario y farandulero del capitalismo mercantilista que cosifica a la mujer como objeto de consumo masivo para aumentar sus ventas y destrozar su dignidad? Objetivo 2 de la Política Nacional de Igualdad de Género: garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Como queda dicho, es la punta de lanza para normalizar el aborto, porque en su perspectiva en la sociedad contemporánea, la consideración por los perros y por los gatos tiene más valor que la vida humana contenida en un feto que es postulado como cosa desechable.
y es también la avanzada para normalizar a las familias monoparentales y de lesbianas, porque supuestamente el derecho de las mujeres a tener hijos sin padres varones es algo superior al derecho de los niños a tener familias normalmente constituidas. Objetivo 3 que declara esta política: garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. No niego que en una sociedad tradicional machista todavía hay mucho que hacer para mejorar las oportunidades de integración y realización laboral y profesional de las mujeres. Pero esto no puede significar que porque alguien nace con una vagina en vez de un pene, tiene más derechos que los demás y que por tanto las mujeres, por serlo, tienen derecho no a que se respete su meritocracia, sino a una cuota de género en la política, la administración, la enseñanza y hasta la empresa privada. Pero es que ¿acaso nadie les ha dicho que la mujer debe ser respetada, pero que no es una especie protegida como los monos en extinción? Objetivo 4 declarado por la política nacional. Y ojo que es ley de la República. Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Tremendo enunciado, maravilloso. Esto es lo que la izquierda gramsciana llama el nuevo relato, pero carece de argumento. ¿O es que alguien ha visto, aunque solo fuese por casualidad, que los teóricos de la igualdad hayan criticado que las mujeres aymaras de los ponchos rojos usaran a sus bebés como escudos humanos en las ridículas tomas de Lima de principios de este año? Demagogia pura y dura, camaradas, que de eso no va el cambio de los patrones culturales milenarios en una sociedad heterogénea y mestiza como la peruana. Y cuidado, porque adicionalmente ya está abierto el debate falaz de redefinir culturalmente el concepto en sí mismo de la mujer, a quien adelante se le quiere convertir en, comillas, persona menstruante, o inclusive en sujeto autopercibido como femenino, como es el caso de los transexuales. Este repaso de la política oficial del Estado peruano estaría incompleto si dejáramos de lado la declaración oficial de que está alineado con los objetivos 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y con los compromisos internacionales. Además está asociado con políticas nacionales como el Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, el Plan de Derechos Humanos, el Plan para el Fortalecimiento de las Familias, eso dicen, el Proyecto Educativo Nacional, la educación que queremos para el Perú. En tal sentido, alertemos que la política peruana de igualdad de género ya es multisectorial, pero cuando decimos igualdad de género es justamente de imposición de patrones ideológicos que son ajenos a nuestra identidad. Pues sí, señores, la progresía y el pensamiento que en justicia denominamos caviar en el Perú ha avanzado mucho. Ha sembrado un bosque frondoso no solo de retórica insana, sino de normativa perversa sobre pretexto de fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer en el Perú. Pero entendámonos, todo ello no ha sido un fenómeno aislado ni exclusivamente criollo. Obedece a un plan mundial por desconstruir al ser humano para reducirlo a la condición de un ente sumiso a los designios del globalismo y a la tiranía de las élites. Y vía la desacralización de las mujeres, el objetivo aún más pervertido es destrozar a la familia como célula básica de la civilización judeo-cristiana de la que provenimos. Desde algunas universidades renegadas de su confesión religiosa, desde ciertas organizaciones partidarias y desde numerosas ONG que trafican con los derechos humanos, han apuntado con mira de precisión al ethos
o espíritu de nuestra identidad para dañarlo en su esencia. Tan grave es esto que inclusive se ha inducido al Tribunal Constitucional a dictar sentencias aberrantes, como la última sobre el caso Morán de estos días, en el cual, bajo el pretexto de no discriminación entre hombres y mujeres, se permite que se inscriba a niños en el RENIEC sin exigir lo más elemental, la declaración de maternidad de quien los trae a la vida. Pronto, y que no les quepa la menor duda, si no damos la batalla cultural y la batalla política, estaremos presenciando no justas y prudentes uniones civiles entre personas del mismo sexo, sino, comillas, matrimonios homosexuales. La reducción, y esto no es homofobia por si acaso, esto es defensa de nuestra identidad y de nuestra propia peruanidad. La reducción discriminatoria de la mujer a instrumentos del globalismo tiene un correlato también en los hombres, a quienes primero pretendieron feminizar. Y recordarán ustedes que era casi una obligación descubrir nuestro lado femenino para ser padres de familia en la década de los 80 y los 90. Cosa totalmente absurda. Y hoy quieren excluir a los hombres del derecho a la paternidad, porque supuestamente solo serían útiles productores de semen para la fecundación intermediada en un paraíso de fluidez gay de géneros relativos. De eso van las críticas al llamado heteropatriarcado. Frente a todo esto, cuidado. Nuestra respuesta a los fenómenos de las nuevas corrientes de la biopolítica no pueden situar solamente en la esfera del patos o la acción reactiva de la política. Tenemos literalmente que evangelizar al pueblo para esclarecer y devolverle los valores y principios éticos y morales de la vida en una sociedad civilizada donde se restablezca la fe en Dios y la confianza en las instituciones fundamentales de la patria, la familia y la propiedad. Y tenemos que guiar a las masas, quienes tenemos esta posibilidad de expresarnos públicamente, para que se sumen a una oposición activa y militante, parecida a esa que nos ayudó a sacar al perverso comunista del poder, para que los ciudadanos tomen el espacio público de la confrontación y se enfrenten también cada quien desde su posición en el mundo con valentía al enemigo desnaturalizador. Es urgente asimismo retomar una alianza entre políticos y activistas, como se está haciendo ahora, con los intelectuales, con la academia y con las iglesias, así en plural, para consolidar el logos o conocimiento profundo de lo que está en curso. La historia nos ha demostrado reiteradas veces que no hay posibilidad de que exista un régimen constitucional y democrático estable si la recta moral de los líderes no guía al pueblo. La Constitución, que ahora cumple 30 años de dictada y que tenemos a ilustres miembros de la Asamblea Constituyente con nosotros, no solo es un compendio de normas fundamentales, sino que es también una declaración sociológica, normológica y diquelógica de lo que debe ser la nación peruana. No lo olvidemos. Concluyo con lo siguiente. Confesaba al principio de la charla mi inquietud sobre el tema que se me ha planteado. Al finalizar, debo decir que después de hoy quizá me tilden una vez más de conservador y reaccionario. No me interesa. De antemano adelanto la respuesta. Nada más revolucionario en estos tiempos convulsos que retomar y defender nuestra identidad como peruanos, como mestizos, esencialmente descendientes de la civilización judeo-cristiana ayuntada con la tradición andina. Y nada tan osado como proclamar que sin desconocer la urgencia de mejorar la calidad de vida material y espiritual de todos los peruanos, celebramos la diferencia entre hombres y mujeres,
porque en eso radica la complementariedad de los seres humanos. Nosotros, humildemente los varones, nada seríamos si ustedes, si ellas, las hembras, no fueran los seres maravillosos a quienes amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Guerra. Seguidamente presentamos a nuestra segunda expositora, la doctora María Cecilia Bácula Budge. Algunas notas biográficas. Doctorado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del Perú, programa de alta dirección PAT de la Universidad de Piura, expresidenta de la Comisión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción en el Distrito de Miraflores 2019-2021, directora de los Museos del Banco Central de Reserva 1982-2016, investigadora principal de EMBAC Consultores, embajadora de Perú y representante permanente del Perú ante la UNESCO, directora nacional del Instituto Nacional de Cultura 2006-2010. La recibimos con fuertes palmas. Ya pierdo los papeles. Muchas gracias, congresista Montoya. Yo había traído toda mi tarea hecha, pero voy a resumirla porque tengo que dictar una clase. Voy a tener que retirarme. En realidad yo quiero agradecer este espacio, congresista Montoya, y agradecer también a mi siempre buen amigo, al señor Juan Hermosa, que me ha convocado. Quería decir que yo aprovecho esta oportunidad que se me da porque no tengo muchas, para levantar mi voz, mi humilde voz en este sentido respecto a lo que es la lucha por el correcto concepto y el correcto uso del género, ¿no? de lo que entendemos correctamente por el género. Yo quisiera señalar que los congresistas, o sea, los que tienen la responsabilidad de legislar, y eso yo lo tengo muy claro, tienen la obligación de hacerlo no solamente por el bien común, sino defender en los temas que estamos tratando en este foro, a favor de la familia, a favor del bien común y, por supuesto, a favor de la vida. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de la mujer y del género. Pero hay un tema que no se ha mencionado aquí y que está vinculado y que es de lo que yo quiero hablar brevemente, que es el tema de la paridad. Es de verdad una aberración cuando a las mujeres nos dicen que somos objeto de paridad. Yo no soy objeto de paridad, es decir, no necesito ser un número. Si estoy aquí es porque el señor Hermosa considera que puedo aportar. No soy un número que inclina una balanza. Si inclino la balanza es porque peso más, pero no porque soy un número. A las mujeres nos ofende el tema de la paridad. Es horrible que nos digan, no tiene que haber una más por paridad. No, porque si yo quiero armar un partido político solo de mujeres, es mi libertad. Si quiero tener un club de chicas, de las amigas de Lulú, tengo el derecho a hacerlo. Entonces, el tema del género no es solamente gramatical, como lo ha dicho el exministro Becerra, con una puridad y con una calidad y con una capacidad de convencimiento, que no tiene usted que hacerlo, porque yo soy una convencida de sus propuestas, sino el tema del género va mucho más allá del castellano. Es un tema ofensivo, porque nos pone a las mujeres como que si fuéramos de verdad un objeto. Y cuando el doctor Guerra hablaba, por ejemplo, de que no tiene que haber un ministro de la mujer, por supuesto que no tiene que haber un ministerio de la mujer, porque no somos población vulnerable, somos población creadora, somos población que da vida, somos población luchadora, somos la población que se lleva a la espalda este país
con los hombres también. Pero esto de que haya un ministerio de la mujer, que haya un ministerio de la familia, que se defienda a la familia, que se defienda la unidad familiar, que se defienda al matrimonio, que vaya que apoye a la mujer en un embarazo vulnerable, en un embarazo que no es deseado, que por supuesto las hay, pero no pro aborto. La vida es un tesoro. El hombre no crea. Nosotros no somos nacidos en una probeta, somos creación de Dios. Y por más de que me digan, Javier, ¿dónde estás? ¿Ya te fuiste? Ya se fue, ¿no? Que vamos a ser creados como una subespecie, esa subespecie de donde seremos creados los próximos subhumanos, serán creados a partir de algo que ya existe. Y eso que ya existe es una creación preexistente. Entonces podríamos ponernos a discutir qué es primero, el huevo o la gallina.